Acá. Cata. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Sí, ¿cómo estás? Bueno, básicamente hablar de muchos temas que de vieja data, ¿no? Del dique, y que bueno, se replantea un tiempo de recuperación. Sí, estamos grabando. Estamos grabando. Bien. Bueno, un poco su opinión frente a la responsabilidad suya, ¿no? En este aspecto de la visión del estado del dique actual, ¿no es cierto? Claro. Bueno, desde la provincia, a partir del año, el año pasado, ya se había hecho una batimetría. La batimetría es un estudio que a través del efecto Doppler permite ver la colmatación del dique, la cantidad de barro y la parte de agua, ¿no? Como hubo varias... desde Recursos Hídricos se conoce la importancia del dique para provisión de agua a la falda. Entonces se encaró un estudio donde participó el INA, el Instituto Nacional del Agua, donde participó la Secretaría de Recursos Hídricos, y principalmente se hizo esa batimetría, donde se determinó que prácticamente el dique funciona ya como un río. Se deposita el sedimento hacia los costados y bueno, queda un espejo de agua que prácticamente no hay diferencia entre los resultados de la batimetría del 2010 y del 2019. O sea, estable. Está estable, está en un estado estable. Entonces, bueno, se calculó qué cantidad de sedimento tiene y... Porque la gente, los vecinos, a veces sin datos, claro. Dice, ¿por qué no se desbarra? Sí. ¿Por qué no se desbarra? Sí. Entonces el ingeniero Horacio Herrero del APRI, de Recursos Hídricos, calculó 1.650 camiones para desbarrar el dique. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta el concepto de cuenca, la cuenca es toda el área que aporta hacia el dique la falda. O sea, la única variable de ingreso de la cuenca es la lluvia, es la precipitación. Entonces, toda esa área es la que drena y se cierra acá en el dique la falda. Entonces, esa divisoria de agua está entre la Cumbre y Jardino, donde hay un escalón tectónico que permite que se dividan las aguas entre esta cuenca y la cuenca que va hacia el Cruz del Eje. Entonces, si nosotros hablamos de arrastre de sedimentos, tenemos que hablar de toda esa cuenca. Desde la divisoria de agua, desde la divisoria de agua hasta donde cierra el dique La Falda. Ahí se convierte en una obra muchísimo más importante. Bueno, lo que plantea el INA es, por eso se reúnen, es un trabajo entre todos, ¿no? Entre todos los municipios, nación, el INA es el Instituto Nacional del Agua, provincia, y bueno, lo que plantea el INA a través del geólogo Catalani es hacer un estudio de los elementos sueltos o los lugares geológicamente que no se deberían tocar o intervenir o remover para que no se produzca ese arrastre de sedimentos. Entonces es un trabajo, un estudio que hay que irlo haciendo y bueno. Catalina, todos sabemos que a nivel internacional hay muchas soluciones, hay recuperaciones de diques con elementos inclusive no muy costosos. Muchos diques de Argentina no han tenido la suerte, no sé si tiene que ver con los presupuestos, con los profesionales, con los funcionarios, pero por ejemplo este propio dique hace décadas que no funciona un desbarrador, que si lo hubiera tenido la situación no sería tan grave. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a qué es lo que más falla? ¿Que no hay presupuesto o que se desvía el presupuesto asignado a los mantenimientos de los diques? ¿Que hay impericia en los funcionarios de turno o que técnicamente se hacen proyectos que no avanzan y quedan en el camino? Claro, o que técnicamente si no hay negocio nadie se interesa, digamos, si no hay un gran negocio nadie se interesa. Eso no es una opinión que... Es una pregunta, Claro, pero emitís una opinión que bueno, desde todas esas variables que nombrás,
no estamos hablando de algo serio, ¿no es cierto? No estamos hablando de algo serio. Si vos querés que yo técnicamente te diga... según lo que usted opine. Nosotros le no, el dique data... Usted no me deja hablar. Bueno, el dique data de 1980, ¿no es cierto? Entonces, habría que retomar, porque no es un proyecto... No, el desbarrador de fondo actúa en los primeros años, ¿no es cierto? Si los primeros 5 años y los primeros 10 años no se utiliza el desbarrador de fondo, hay una acumulación de barro que ya imposibilita, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto pasó, Catalina, esto pasó, más allá de quién tiene responsabilidades o no, esto pasó. Claro. O sea, no se hizo el mantenimiento adecuado al dique. Desde el 80, sí. ¿no es cierto? Ahora, en el hoy, ¿es posible, es utópico, es técnicamente factible poder avanzar en esta proyección que ya no es la falda nada más? Ahora usted usa el desbarrador de fondo. En el caso de que fuese factible, que con la cantidad de sedimentos que tiene no es algo viable. ¿Y qué hace? Lleva barro hasta el dique San Roque. Todos estos 1.650 camiones de barro hacia el dique San Roque. Entonces, se estudiaron todas las variables y como apoyo a estas imposibilidades que son naturales en todos los diques, porque el agua en movimiento tiene una dinámica que cuando usted interrumpe eso, el árido se acumula en forma natural. Por eso cuando se diseña y se proyecta un dique, se considera una vida útil del dique porque se sabe que sufre estos procesos. Entonces, si usted decide abrir el desbarrador de fondo, bueno, puede llevar todo este barro. Claro. No es viable. Resumiendo, para la gente que no somos técnicos, Catalina, es lícito pensar que por allí, con el aporte de los municipios, como lo están hablando, de DIPAS y de todo, ¿se podría avanzar en la solución de esto o no? Y bueno, por algo se está haciendo, ¿no? Para avanzar en la solución. Y por algo ustedes también asisten cuando se dan las reuniones, estas reuniones donde han asistido gente, técnicos de recursos hídricos, responsables de los municipios. Si fuera posible y estuviera el dinero y técnicamente están las cosas que hacen falta, ¿en qué tiempo, si cerraran todas estas variables? No se puede hablar de tiempo. No se puede. No, hay que irlo haciendo y hay otras, hay que ir, lleva tiempo. Igual se ha perdido mucho tiempo, ¿no? Porque en muchos otros países ponen aireadores, inclusive algunos que ya son autosuficientes, los hemos visto hasta por alumnos de escuelas técnicas de Córdoba, que generan aireadores y eso mejora mucho la calidad del agua, ¿no? Eso es todo un proceso que es mínimo lo que depura. Y bueno, yo te tendría que explicar cómo se da ese proceso, que no creo que sea la forma ni el momento. Así que bueno, les agradezco. Catalina, muchísimas gracias. Gracias.